Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Nuevamente, aquí en Escuela para Padres. Sean bienvenidos. La semana pasada no tuvimos Escuela para Padres porque estuvimos dándole seguimiento a una invitación que nos hizo Jorge Llori de Matrimonios. Y estuvo de mucha bendición el congreso en el cual estuvimos escuchando para los matrimonios, y me imagino que también para ti. Esta semana vamos a iniciar con un punto muy importante, y yo creo que es un punto muy primordial en nuestras vidas. Un punto a donde solamente agarrados de Dios es como vamos a vencer estos tiempos. Son tiempos difíciles, tiempos de escasez, tiempos de enfermedad, tiempos de decesos, tiempos que son críticos y son difíciles. Por eso es que les digo, agarrados de Dios es como vamos a salir de esta situación. Por otro lado, la pandemia, muchísimas cosas que se nos están presentando en nuestro diario vivir. Cambio de leyes, nuevas modalidades en la estructura de la escuela, en nuestra estructura humana, cosas que se están viendo en el mundo, que se están viendo alrededor nuestro. Pero ¿qué creen? Dios siempre llega a tiempo. Dios siempre nos da una oportunidad para seguir adelante. Y quiero que te prepares, que te tomes, no sé, unos 30 segundos, 30 minutos, 30 segundos para que puedas tener tu Biblia a la mano, tus hijos que puedan estar escuchando esta palabra, puedan estar contigo. ¿De acuerdo? Va a ser muy importante lo que vamos a escuchar de la palabra de Dios, y va a ser muy importante que prestes atención junto a tu esposa, tu mujer que estás ahí con tus hijos. Va a ser muy importante que prestemos atención en esta tarde, porque Dios nos va a inyectar una palabra de fe para nuestras vidas, para estos tiempos. Y creo, como te decía yo en segundos anteriores, son tiempos donde verdaderamente debemos de confiar en el Señor, teniendo fe, y poder salir de la situación que podamos estar. Yo le doy gracias a Dios porque me ha permitido nuevamente poder iniciar esta escuela para padres, y deseo que Dios toque tu corazón por medio de la palabra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Que seas tú hablando a nuestras vidas, Padre. Pasa un carbón encendido alrededor de mis labios, Señor, para que sea tu misma palabra, y que no sea, Señor, que no sean nuestros pensamientos o la percepción de la que tenemos como humanos, sino que vayamos más allá, Señor. Vayamos más allá, Señor, de lo que está establecido por el humano, para que lo que nosotros no podemos hacer sea posible por medio de tu palabra, por medio de tu Espíritu Santo. Hoy confiamos que tú harás grandes cosas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y vamos a iniciar con esta palabra. Y esta palabra está en Efesios capítulo 11. Y le voy a dar lectura a algunos versículos. Voy a empezar con los principales, pero te voy a vamos a ir saltando un poquito para darle rapidez, porque todo este capítulo tiene 40 versículos.
vamos a llegar a un punto a donde Dios nos está hablando y quiere que te levantes en fe para seguir adelante. ¿De acuerdo? Tal vez esta palabra ya la hemos escuchado muchas veces, pero hoy Dios quiere inyectarte ese ánimo, quiere inyectarte esa fe, porque dice la Biblia, y lo vamos a leer, que sin fe es imposible agradar a nuestro Padre. ¿De acuerdo? Son tiempos en el cual queremos ser totalmente dependientes de Dios y de su palabra para que podamos tener la victoria que ya nos dio desde el momento en que recibimos a Cristo en nuestro corazón. Ya somos salvos. Y todas esas promesas que en un principio Dios nos dio, si se nos olvidó, hoy Dios nos las va a recordar. Y te animo a que tú y tu familia puedan estarla escuchando, ¿de acuerdo? Dice el primer versículo. Y les ofrezco una disculpa, que les dije Efesios 11, pero perdón, es Hebreos 11. Y en Hebreos 11 dice, te doy unos segundos para que vayas a este libro, es Hebreos 11, ¿de acuerdo? Dice, es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Y cuántas veces nos han estado repite? Y esa revelación de su palabra, hay ocasiones que nos levanta, hay ocasiones que no. ¿Por qué? Porque probablemente estemos distraídos o Dios nos habla en otra escritura, ¿verdad? Pero Dios no se equivoca. Y dice en el segundo, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Wow, eso me sorprende. Y aquí empieza no un sinnúmero, pero un número de palabras que quiero que la vayas escudriñando, tal vez después de que termines de ver este video, pero quiero que las vayas escudriñando y que las vayas subrayando y que las vayas contando. Yo conté, a partir del número 3, dice, por la fe. Y viene cada testimonio de cada persona, de cada hombre, de que por la fe hubo muchos milagros y lo sigue habiendo. ¿De acuerdo? Te voy a dar 3 ejemplos. Dice, por la fe, en el 4, dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. El 5 dice, por la fe Enoc fue transpuesto para no ver muerte. En el 7 dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Y yo, a partir del versículo 8 al versículo 33, pude contar 24 sucesos de fe. Tal vez, a lo mejor, bueno, yo lo conté, pero si tú encuentras otro, te animo a que me envíes un mensajito. Pero estas palabras de fe, de testimonio que Dios nos da por medio de su palabra, ¿para qué crees que sean? Cabeza de hogar, mamá, familia, papás, abuelos, hijos. Yo creo que en estos tiempos críticos
críticos que están sucediendo por la pandemia, por todo lo que te acababa de decir, a veces se nos olvida que la fe es la que nos va a sacar adelante. Y dice la Biblia en el número 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay y que es el galardonador de los que la buscan. Toma esta palabra para ti. En el versículo 11:33 dice esto: que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. El número 34 dice: apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¿De acuerdo? ¿Y a qué voy con esta palabra? ¿A dónde Dios nos quiere, a dónde Dios nos quiere posicionar? ¿Es una escuela para padres? Sí. ¿Y qué vamos a aprender el día de hoy? ¿Qué es lo que Dios está hablando por medio de su palabra? Pues que podamos tener esa fe. Escuchamos por muchos lados que no hay trabajo, que hay escasez, que esto está bajo. Escuchamos sucesos de enfermedad, luchas que hay en todo el mundo, no nada más en nuestro hogar, no nada más en nuestro municipio, en nuestro estado, no, es en nuestra nación y es en todo el mundo. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué Dios crees que nos quiera decir a través de Hebreos 11? Bueno, que volvamos a retomar su palabra, que volvamos a posicionarnos en esa fe que cuando conocimos de Él hubo muchos cambios. Yo no sé, posiblemente hemos entrado en una zona de temor, de miedo, de escasez, de enfermedad. Estamos posicionados contra la espada y la pared y realmente estamos en nuestras fuerzas. Bueno, Dios hoy quiere que te levantes y que te levantes por medio de esta palabra. Por medio de esta palabra es la que tú vas a ser levantado en gran poder. Y como lo dicen estos dos versículos que te doy, en el 33 y en el 34, dice: apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de la debilidad. Yo creo que hemos estado débiles, hemos estado ahí encerrados, tal vez con temor, con debilidad, como aquí lo dice. Pero dice la Biblia, y yo la creo, y quiero que tú la creas junto conmigo: sacaron fuerzas de la debilidad. ¿Qué es lo que dice el 34 después de esto? Y quiero que lo tomemos porque Dios nos está hablando y dice: se hicieron fuertes en batalla. Estos tiempos, el hacernos fuertes en batalla, de verdad requiere de que nosotros tengamos una fe inquebrantable, una fe donde podamos confiar plenamente en Dios para que nos hagamos fuertes en la batalla. Hay decesos, nos duele mucho, de verdad, de personas muy allegadas a nosotros que ya están con Cristo, pero nos duele, ¿verdad? Pero te animo a que en medio de estos tiempos de batalla
no te hagas fuerte, no quiero decir que te hagas fuerte tú, que te hagas fuerte por medio de la palabra y con la ayuda del Espíritu Santo para que puedas salir adelante. Hemos vencido la enfermedad, estamos venciendo esta pandemia, estamos venciendo este COVID, estamos venciendo esta escasez, estamos venciendo todo esto que se nos ha presentado. Y de esta batalla, Dios nos va a hacer fuertes y te va a hacer fuerte. Y te va a bendecir con abundancia de vida, y te va a bendecir en tu salud, y te va a bendecir en tu economía por medio de esta palabra. Ejércitos extranjeros salieron, dice lo último, salieron de delante de ti. Yo lo creo, y yo creo que estos ejércitos que se quisieron levantar en contra del pueblo de Dios, en contra de los escogidos de Dios, en contra de una generación que está conociendo a Cristo, que son nuestros niños, que son nuestros bebés, nuestros niños de 3 a 5, de 7 a 9, de 9 a 10, de 10 a 12, nuestros adolescentes están conociendo a Cristo, a Dios están conociendo. De frente a frente, están siendo confrontados, estamos siendo confrontados. ¿Y qué crees? Dios ya nos dio la victoria. Pero quiero recalcarte, posiblemente este ánimo que yo te pueda dar, estas palabras de bendición que yo te pueda dar de la Escritura, pueden quedar a lo mejor en el olvido, pero que no queden en el olvido de tu corazón, y que puedas poner a Cristo de testigo de lo que ya nos dejó por medio de su palabra. Y dice el número 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y yo te animo, yo te invito de verdad a que te puedas acercar a Dios, a que nos podamos acercar a Dios con fe, porque dice que sin fe es imposible agradarle. ¿Quieres agradarle? ¿Quieres tomar estas promesas? ¿Quieres tomar estos ejemplos de los cuales ya Dios nos habla en todo este capítulo 11 de Hebreos, que es la fe? Te animo a que hagas tú una pausa, que reflexiones y que te agarres de la palabra. Y tú que estás ahí en casa, padre, madre, abuelos, hijos, puedan escuchar la voz de Dios. Tenemos una gran promesa y Dios nos los dijo, y quiero que la retomes. Si se te había olvidado, bueno, esto nos dijo Jesús en Juan 14. Quiero que vayamos ahí. En Juan capítulo 14, versículo 12-14. Y dice de esta manera: en verdad os digo que el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidáis en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, ahí está aquí está la clave. Que si pidieres algo en mi nombre, dice al final del 14, yo lo haré. Yo sé que por mucho tiempo ya has estado orando, que posiblemente ya estés agotado, estés cansado, ya no sabes de qué manera orar. Oras por tu misma familia, oras por algún enfermo, oras por alguna petición de algún familiar, de algún amigo. Yo no sé qué es lo que estás ahorita, por lo que estás ahorita orando, pero llega un momento en que dices: Señor, ¿de qué manera voy a orar? Y se nos olvida esta clave muy importante. Si me pides algo en mi nombre, yo lo haré. Es tiempo de que regresemos a la cruz.
de que regresemos a nuestro primer amor, de que regresemos a lo que la palabra dice. Y nos dice y nos habla del día de hoy, que sin fe es imposible agradar a Dios. De verdad, son tiempos de crisis, sí, pero tenemos a un gran Rey. Hasta que no pasamos alguna enfermedad, algún suceso difícil, de verdad es como dices, Señor, reflexionas y le dices, Señor, verdaderamente tu palabra es verdadera, porque cuando me pasó en días pasados enfermedad que había, opresión que había fuerte, tu cuerpo no reaccionaba, te olvidas de todo, pero la gran ayuda que cuando pasa esto, hay gente que está orando por ti. Y empiezas a declarar la palabra, y esa atmósfera de muerte que te estaba opresionando, cambia a una atmósfera de vida. Yo te animo a que por medio de esta palabra, tu atmósfera cambie en tu hogar, con tus hijos, con tus abuelos, como hermanos, cambie totalmente. Sin fe es imposible agradar a Dios, pero con la fe que Dios nos da por medio de su palabra y con estos 24 ejemplos que dice que por la fe y que por la fe y que por la fe, bueno, yo creo que por la fe tú vas a ser sano, que por la fe tu economía va a ser libre, que por la fe vamos a ser más que vencedores en Cristo Jesús. Y es en esta tarde que te animamos a que no te despegues de estas enseñanzas de Escuela para Padres y que no te despegues de la misma presencia de Dios, para que ahí, en donde estás, esa atmósfera cambie. ¿De acuerdo? Vamos a orar y en la siguiente semana te esperamos nuevamente con una palabra fresca de parte de Dios. Señor, te damos gracias por este tiempo. Te pedimos, Señor, que este tiempo sea de bendición para todo el que lo esté viendo, y que esta palabra que tú preparaste para hoy se haga carne y dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Nuestro anhelo, Dios, es que dé fruto a un 100 por uno, y así lo creemos. Enviamos tu palabra hasta los últimos rincones de la tierra y de cada hogar que está mirando este video. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hasta luego.